Bienvenido a la reflexión del día. Nuestro mayor deseo es que crezcas espiritualmente junto a nosotros, porque mientras más llenas tu corazón de la palabra de Dios, incrementas tu fe y te acercas al propósito que Dios tiene para tu vida. En nuestras redes sociales encuéntranos como Iglesia Quemuel. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Hola, bienvenidos a la reflexión del día. Hoy vamos a hablar acerca de esa compasión, de esa bondad, de ese favor inmerecido por parte de Dios. Así es, vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios, de esa grande e infinita misericordia por parte de Dios. Pero para eso, yo le invito a que oremos. Padre y buen Dios, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por esa misericordia inmerecida para con nosotros. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros de principio a fin, que pongas principalmente palabras en mi boca que sean únicamente de edificación para tu iglesia. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La misericordia de Dios, la grandeza de su misericordia. Para eso, acompáñeme a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La misericordia de Dios. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, es decir, del prójimo, de las demás personas. Se puede manifestar muchas veces a través de la amabilidad, de la asistencia al necesitado. Cuando nosotros le ayudamos a otra persona. Pero sabe, especialmente la vemos por medio o a través del perdón y la reconciliación. Y algunos dicen que más que un sentimiento de simpatía, es una práctica, y ciertamente. Porque usted tiene que practicar la misericordia por parte que Dios nos da. Usted la tiene que transmitir también. Entonces, el cristianismo es uno de los, en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es capaz de perdonar y olvidar, de dar esa misericordia y de no recordar absolutamente nada. Es capaz de perdonar y olvidar totalmente todas las ofensas de las personas, porque nosotros no lo podemos hacer muchas veces. Nosotros solemos decir, a veces decimos, no, yo te puedo perdonar, pero jamás lo voy a olvidar. En otras ocasiones podemos decir, en el caso de los matrimonios, en el caso de las parejas, muchas veces nosotros decimos, está bien, te perdono, cuando se ha cometido alguna falta. Pero no esperamos, o no puede llegar un momento de alguna discordia porque sacamos a la luz la causa por la cual hemos dicho que hemos perdonado. Entonces no hemos perdonado. Entonces no hemos olvidado. Entonces no estamos siendo misericordiosos. En otras ocasiones somos un poco más duros y solemos decir que te perdone Dios porque yo jamás. Yo nunca. En otras veces, aún siendo un poco más duros, solemos también aplicar la ley del talión. ¿Y la ley del talión cuál es? ¿Sabe? Y se lo voy a decir literalmente. Es el principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniendo una reciprocidad. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros lo encontramos. Y dice, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que nosotros muchas veces aplicamos. En cambio, la misericordia de Dios es muy distinta. Porque la misericordia de Dios perdona y olvida. Y no lo vuelve a mencionar. Y no lo vuelve a recordar.
La misericordia es aquella compasión y bondad, como dije al principio, que Dios manifiesta a los que son culpables. Y aquí nadie se salva. Todos somos pecadores. Todos somos culpables. Y lo aplica también a los débiles o a los que están en angustia y en necesidad. Y hoy en día, ¿quién no está en necesidad? ¿Quién no está en angustia? Todos tenemos una cierta debilidad. ¿Sabe qué es lo bonito? Que las escrituras, la palabra de Dios, hacen hincapié en que Dios es rico en misericordia. Y eso lo dijo, eso lo dice al principio. Eso lo dice en Efesios 2:4, en los primeros versículos que leímos. Pero no solamente es rico en misericordia, sino que también es grande en misericordia. Y no solamente es grande en misericordia. Dice que su misericordia es abundante. Y no solamente es abundante. ¿Sabe? Dice el Salmo 103, versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ojo, ahí hay una condicionante, sobre los que le temen. Hay una cierta condición ahí. Pero su misericordia es grande. Su misericordia llega, dice, hasta los cielos. Dios se conoce y se dice que es el Padre de misericordias. Y que es compasivo a más no poder. ¿Sabe que Dios es imparcial cuando otorga su misericordia? Dios es totalmente imparcial. Dios dice, Mateo 5:45, el Evangelio, dice que Dios hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es totalmente imparcial. Es decir, Dios no mira si es blanco, si es negro, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, si es rico, si es pobre. Él no anda viendo absolutamente nada de eso. Él simplemente da la misericordia y ya. Perdona y olvida, cosa que nosotros muchas veces no lo podemos hacer. Sin embargo, Dios nos manda que lo hagamos. ¿Sabe? Esto está como eso que dice que Dios da su misericordia y da el perdón al que se robó una gallina como al que se robó millones de dólares. Un poco raro, ¿no? La misericordia de Dios alcanza, por ejemplo, al que atropelló a una persona involuntariamente y falleció, como al sicario de una banda criminal que lleva como 60 en su cuenta. Así es la misericordia de Dios. Esto nos lleva y nos lleva a pensar en que los hombres realmente, o el hombre, no se salva por las obras, sino que se salva por su soberana misericordia, por su perdón y olvido. Y lo mejor, ¿sabe qué? La misericordia de Dios, dice la palabra de Dios, que permanece para siempre sobre, ¿se recuerda aquella condicionante? Sobre los que le temen. Así es la misericordia de Dios. Entonces usted me puede preguntar, entonces la gracia es igual que la misericordia. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin esperar o sin nada a cambio. Y que para alcanzarla, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Simplemente la da a Dios sin esperar absolutamente nada a cambio. Claro, la gracia de Dios hacia el hombre llega por medio de la fe y también por medio de la aceptación del sacrificio que Jesús hizo sobre la humanidad. En otras palabras, gracia significa o viene siendo como que Dios me colma de bendiciones que yo no merezco. Y la misericordia viene siendo como aquello que no me va a castigar como me merezco. Claro, hay ciertas obligaciones, por decirlo así. ¿Sabe? La palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos dice de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y esta no es una condición que Dios la pone.
Esto no es algo que Dios nos está mandando a hacerlo, sino que simplemente esto es algo, o viene a ser lo más razonable, lo más racional, lo más sano y lo más sensible que nosotros podríamos hacer. Como recompensa o como en gratitud a esa misericordia por parte de Dios. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos los unos con los otros. Pero ¿cómo así? ¿Sabe que en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia por parte de Dios. Entonces, Dios ha prometido esa recompensa especial para los misericordiosos. El Señor quiere misericordia y no sacrificio, dice la palabra de Dios. Alguien misericordioso. Se recuerda de la parábola del buen samaritano. Él no anduvo viendo quién era esa persona. Sin embargo, le ayudó y todavía dio un valor agregado. Todavía dio un poco más para que cuando sanara, estuviera bien. O para que fuera sanando bien. La misericordia suya y mía la podemos ver cuando alimentamos al hambriento. ¿Cuántas veces se han acercado a su casa? ¿Cuántas veces se han acercado a nuestras casas tocando y nos han pedido una tortilla, nos han pedido un pan, nos han pedido una taza de café? ¿La hemos negado? ¿Nos hemos quedado con eso? ¿Sabe cómo se deja ver la misericordia? Cuando usted, por ejemplo, después de revisar su closet o después de revisar su ropero, encuentra ciertas prendas o encuentra alguna ropa que, siendo sincero, por más años, por más tiempo que usted vaya al gimnasio, creo que nunca se la va a volver a poner. Uno por el tiempo y otro porque quizá cuando se la venga a poner ya va a estar demasiado vieja esa ropa. Entonces, cuando usted viste al pobre, cuando usted da eso, así es como usted deja ver la misericordia de cada uno de nosotros. Cuando atendemos al enfermo. Cuando, como dice Santiago, cuando visitamos a las viudas y a los huérfanos. Y muchas veces cuando lloramos con los que lloran. Ahí es cuando nosotros dejamos ver la misericordia. Pero ¿sabe? Somos misericordiosos también cuando rehusamos vengarnos de alguien que nos ha hecho un mal, alguien que nos ha dañado, alguien que nos ha herido. Y nos olvidamos y rehusamos eso. Bueno, no, dejémoselo a Dios. Hay que recordar, amados hermanos, lo que somos. Hay que recordar de dónde venimos. Y debemos orar pidiendo misericordia por nosotros mismos y por los demás. Por último, amados hermanos, las misericordias de Dios, ¿sabe que la misericordia de Dios deben afinar nuestros corazones? Y tienen que limar todas aquellas asperezas que puedan tener nuestro corazón. ¿Para qué? Para cantar sus alabanzas. Dice la palabra de Dios: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. A medida que nosotros nos hacemos grandes y nos llenamos de paz, nos vamos rehusando a todo eso. Vamos rehusando a entrar a enemistades, a pleitos, a celos, a iras, a contiendas, a disensiones, a envidias y a homicidios. Si nosotros crecemos en misericordia, eso va a evitar que nosotros caigamos en todos esos aspectos. Hermanos, imitemos a Dios. Imitémoslo a Él, quien es rico en misericordia, por el gran amor que nos ha tenido, por el gran amor con que nos amó. Y lo principal, no se limite, amado hermano.
No nos limitemos a ser misericordiosos con los demás. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta de la gran misericordia que tú tienes con nosotros, de ese perdón y olvido que tú tienes, Padre. Te pedimos, Señor, que nos hagas tiernamente compasivos con los demás, que nos hagas compasivos con los demás para poder alcanzar también tu misericordia. Ayúdanos a perdonar, Señor. Sabemos que es una tarea muy difícil y que solamente con tu ayuda vamos a poder lograr. Úngenos, Señor, con aceite fresco. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y a usted, amado hermano, que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito este día a que lo reciba en su corazón. No estamos hablando de cambio de iglesia, no estamos hablando de cambio de religión, simplemente estamos hablando de tener a Cristo en su corazón. Si nunca lo ha recibido, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que enviaste a tu Hijo a morir por mí. Gracias doy al Padre por haber enviado al Hijo. Gracias, Señor. Te doy gracias porque este día tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por esa misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si usted aún no se ha suscrito a nuestra página, yo le invito, suscríbase a nuestra página. Dele un clic y así va a estar pendiente de todas las transmisiones de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Puedes realizar tus diezmos y ofrendas a una cuenta destinada para tu siembra al número 2006-24880 del Banco América Central. Sé parte de nuestra familia. Te invitamos a cualquiera de nuestros 4 servicios dominicales. No olvides escribir a nuestro WhatsApp 77 77 44 56 para reservar tu espacio. Bendecimos tu vida. Iglesia Kemuel, levantados por Dios.